Bueno, vamos a leer el libro de Juan 12:24 y es algo de lo que tocó el pastor sobre esa siembra, ¿no? Y esa cosecha. Dice este versículo, Jesús dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esta palabra, ese grano eres tú y soy yo. Sí sabemos, ¿verdad? Que somos nosotros. Y esta ley gobierna para todo en nuestra vida. Gobierna nuestra vida espiritual, gobierna la obra de Dios en nosotros. Y lo que está hablando es que primero muerte, no muerte física, ¿no? Sino muerte espiritual, luego vida, luego fruto. Buenos días. Primero lo oculto, luego lo visible. Es lo que está hablando, ¿no? Y Dios no puede usar a alguien, Dios no puede transformar una vida, transformar una casa o una familia si esa persona no ha pasado por su trato, no ha pasado por sus manos. Entonces, ese trato o esa transformación de nosotros, como lo es este grano, que tiene que ser enterrado y tiene que morir para que se levante y dé fruto, pues eso no comienza en nuestra vida en plataformas, no comienza en nuestra vida en auditorios, ni en viajes misioneros, ni en grandes eventos. Esa transformación, ese cambio de vida, esa manifestación de Dios en nuestra vida que a veces queremos, ¿no? Que alguien ore por nosotros o sentirnos en esa gloria o que alguien muy importante venga y imponga sus manos y que suceda todo eso. ¿Sabes? Nada de eso, de lo que queremos de Dios, sucede a través de estos medios. Hay un escenario que Dios usa, un escenario que muchos no consideran importante ni sagrado, pero que el cielo lo observa con mucha atención. El cielo está atento a ese lugar y ese lugar es nuestra casa. Es nuestra casa, es tu casa. Por eso hoy vamos a hablar de Cristo en mi casa. Porque todos le hemos pedido a Dios que habite en nosotros, que transforme nuestra casa, que transforme nuestros hijos, que haga una obra hermosa, ¿verdad?, en nosotros. Pero Dios no lo va a hacer aquí en la iglesia. Dios lo va a hacer en tu casa. En tu casa. Así que hemos creído que el crecimiento espiritual pues es un asunto de conocimiento, que debemos tener el conocimiento, ¿no? El conocimiento necesario de la palabra, de las escrituras. Creemos que es un asunto de estudiar mucho, aprender, meternos a escuelas, institutos, y todo eso es muy bueno. Yo de verdad que lo recomiendo. Pensamos que solo tenemos que profundizar en doctrinas, ¿no? Todo eso es excelente, ¿no? Pero el crecimiento real en nuestra vida se manifiesta cuando nosotros disminuimos, cuando el yo, ¿no? Nuestro yo, nuestro ego, todo lo que somos o nos creemos a veces, y que Cristo ocupe su lugar. Ahí es cuando empieza Dios a obrar en nosotros. Y eso no depende de cuánto sabemos, porque hay muchos que saben mucho, pero no pasa nada en sus vidas, siguen igual. No depende de cuánto sabemos, sino de cuánto cedemos. Cuánto cedemos a Dios, ¿no? De nuestra vida, cuánto le entregamos a Dios, cuánto quebrantamos en nosotros
como dice aquí, si el trigo no se quiebra, no va a salir fruto de él. No va a haber nada de ese grano, va a quedar solo, dice. Entonces, aquí tenemos que saber, ¿no?, que cuánto cedemos nosotros a Dios de nuestra vida para que Él tenga la libertad y tenga todo el derecho, ¿no?, de trabajar en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y allí en tu casa, donde se cruzan miradas a veces de odio, de enojo, no sé, de qué tantas expresiones, ¿no?, donde se lavan platos, donde se levantan juguetes, donde no se piden disculpas, donde tú tienes como que el derecho, ¿no?, a hacer lo que te dé la gana y nadie te va a decir nada. Allí donde nuestra carne tiene infinitas oportunidades para manifestarse a todo lo que da tu carne en tu casa, pero también donde el Espíritu Santo tiene todo el espacio y toda la autoridad para gobernar. Ahí es en nuestra casa, todo comienza, nuestra vida, tanto física como espiritual, comienza en nuestra casa, en lo cotidiano, en lo ordinario. Dice el Salmo 101:2, dice, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, Cristo ya vino a nosotros. Él habita en nosotros. Y Él habita en nosotros no nada más cuando venimos a la iglesia. Él habita en nosotros en nuestra casa, cuando estamos en la casa. Y dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Allí empieza todo. Allí empieza nuestra vida en Dios. La semilla que muere, la semilla que cae a tierra. Esa semilla no se muere en la iglesia, no se muere en momentos gloriosos de adoración, que los podemos tener y disfrutar y recibir de Dios. No muere en las grandes decisiones que tú haces, que van a ser muy buenas a lo mejor, o a lo mejor malas, ¿no? Pero el grano muere en la tierra, o sea, en lo que pisamos. En la tierra es a lo mejor lo más sucio, lo más sencillo, lo más vulgar. Pero ese grano que somos nosotros, morimos en nuestra casa, en lo más común, en lo más íntimo, en lo más repetitivo de la vida, en lo más enfadoso a veces, en el hogar. En el lugar donde nadie aplaude, ahí nadie te aplaude, donde nadie te graba, donde no hay reconocimiento, donde no hay cámaras, ni micrófonos, ni likes, ni nada de todas esas cosas que nos gustan, ¿verdad? Que nos llenan. Así que el verdadero siervo de Dios no es formado en el púlpito. A lo mejor uno está ahorita en el púlpito, pero nuestra vida no se formó aquí arriba, sino en lo oculto, donde nadie nos ve. Ahí es cuando Dios está trabajando en nosotros. Y lo más oculto de la vida de un hombre es su casa. Aún sea el presidente de la República o el presidente de todo el mundo. Lo más oculto de la vida de ese hombre es en su casa, es ahí donde el carácter es expuesto, donde la impaciencia sale a la superficie, donde el ego se manifiesta sin ningún disfraz, donde ahí tú te expones, ¿no? Tal como tú eres, ahí donde los sueños mueren, y la cruz se vuelve una realidad viva para nosotros. Por eso Pablo dijo,
si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? O sea, si un hombre no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo puede ser un hombre de Dios? ¿Cómo puede ser un hombre íntegro? Como dice aquí, ¿cómo puede ser un hombre perfecto? Si no sabe cuidar su casa, no va a saber gobernar nada en su vida. Ahí en 1 Timoteo 3:5, ¿no? Está esa palabra y la mayoría de nosotros pues buscamos experiencias espirituales para ser llenados, para que Dios nos llene y nos saturemos. Y a veces a eso venimos a la iglesia, ¿no? A que Dios nos llene. Y está bien, porque sí somos llenados. Pero el proceso de nuestra vida espiritual, Dios está buscando condiciones espirituales para ser vaciados, para vaciarnos de tanta cosa que traemos y Él llenarnos realmente de su presencia, porque la llenura de Dios no es un asunto de intensidad emocional, porque aquí alcanzamos muchas emociones, ¿no? Muy bonitas y lloramos y aplaudimos con alegría y estamos contentos, nos sentimos en paz, pero la llenura de Dios es en la profundidad de tu vida práctica, de tu vida diaria, de tu vida familiar. La vida del espíritu solo puede brotar cuando la vida del alma ha sido reducida, ha sido menguada. Allí es cuando una vida empieza a florecer, como cuando Juan menguó y Jesucristo salió a la luz, ¿no? Se dio a conocer. Así, en esa reducción que nosotros vemos, no sucede en una hermosa vigilia o en un hermoso canto, ¿no? Sino cuando el alma se enfrenta a las condiciones del trato cotidiano. Y cada uno de nosotros tiene un trato cotidiano parecido, ¿no? Pero todos diferentes, en diferentes áreas y en diferentes situaciones. Entonces, nuestra vida ahí donde hay que lavar platos, sin esperar que te den las gracias, que te reconozcan, ¿no? Que bien lavaste los platos. Cuando hay que amar a un esposo, a una esposa que no te corresponde, cuando hay que instruir a un hijo sin ver resultados, cuando hay que ser fiel sin ninguna recompensa inmediata, pues ahí es el terreno doméstico donde la semilla de la vida espiritual es enterrada por Dios, ahí. Ahí, cuando estás lavando platos, cuando las cosas no te salen bien en tu casa con tus hijos, cuando hay que amar, cuando hay que dar y no te dan a ti nada a cambio, allí es donde Dios entierra esa semilla. Y sabes que Dios la entierra y no tiene prisa. Simplemente Dios ha enterrado en ti una semilla, en tu vida ordinaria, en tu vida en general, ¿no? La semilla cae en nosotros, esa semilla no muere inmediatamente, porque yo he sembrado semillas que tardan a veces un mes y no sale nada. Nada, nunca salió nada de esa semilla. Y a veces que brotan, sí, brotan a veces rápido, pero, ¿sabes? Dios no tiene prisa. Cada tierra aquí es diferente. Y Dios ha sembrado una semilla de la vida espiritual. Primero es acostumbrarse a la tierra, luego empieza a perder forma esa semilla, se descompone, se vuelve irreconocible, si tú la desentierras no la vas a reconocer, hasta que finalmente muere esa semilla. Y es solo entonces cuando empieza ese proceso de Dios en tu vida, ese proceso de crecimiento en tu vida, un crecimiento espiritual, y el creyente que no ha pasado por estos procesos
jamás, jamás va a poder llevar un fruto verdadero. Bueno, podrá tener frutos de como sea, pero no de Dios. No de Dios. Podrá tener resultados, podrá tener un éxito ministerial, podrá tener influencias, pero no fruto. No fruto como el que Dios está esperando de nosotros. El fruto espiritual solo viene de una vida que ha sido procesada por la muerte del yo, por la muerte de nuestro ego, ¿no? Y esa muerte comienza sin excepción en nuestra casa. Ahí, en nuestra casa, donde nadie nos obliga a ser espirituales, donde estamos sin filtros, donde estamos tal como somos, ¿no? Ahí lo que no muere en el hogar se convierte en un obstáculo para la obra de Dios en tu vida, porque lo que no ha sido quebrado en lo privado se va a manifestar como un tropiezo en público. O sea, si tu vida no muere en casa, tarde o temprano vas a manifestar que en tu casa no estás bien, que pasan cosas, ¿no? Que no son buenas. Así que Dios es muy celoso con su trabajo. Dios está ahí siempre velando, cuidando, regando todo lo que Él está haciendo, y su trabajo no está sobre lo que hacemos, sino en nuestro carácter. Nuestro carácter es lo que Dios está moldeando, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y ese carácter se revela primero donde nos sentimos más cómodos, pues en nuestro hogar, ¿verdad? Ahí donde nos acostamos a la hora que queramos, estemos en el teléfono, en la tablet, en la tele hasta la madrugada, o sea, ahí donde nadie te dice nada, ¿no? Pero Dios, tú le has pedido que Dios esté contigo, Él va a estar contigo ahí en tu casa, en tu trabajo o donde tú andes. Ahí donde creemos tener derecho a hablar como queramos. O sea, con el lenguaje que queramos, con las palabras que queramos, ya sea palabras ofensivas, humillantes, donde hablamos sin ningún freno, allí donde reaccionamos como sea la emoción, que estás muy enojado y dices cosas tan hirientes, ahí donde descansamos sin rendir cuentas, donde nadie nos exige ser espirituales. Ahí la carne a todo lo que da, ¿no? Sin que nadie la esté juzgando. Ahí es donde Dios coloca la cruz. Ahí está la cruz de Cristo, y la cruz no es solamente un lugar donde Cristo murió, porque eso para nosotros es la cruz, no, Cristo murió en la cruz. No, la cruz es un instrumento con el cual Dios trabaja en nosotros. Y ahí está la cruz en nuestra vida, ¿no? Pablo dijo, ¿no? Que nosotros estamos junto con Cristo crucificados, estamos en esa cruz, crucificados. Ahí debimos de haber muerto cuando Cristo llegó a nuestro corazón, pero seguimos vivos, ¿no? Sigue nuestra carne, así que si no podemos vivir la vida de Cristo en casa, no la vamos a poder manifestar afuera. Yo creo que a veces por eso no podemos hablar de Cristo, no llevamos el Evangelio, porque no estamos viviendo el Evangelio ni estamos viviendo a Cristo en nuestra casa. Y no importa cuánto prediquemos, cuánto enseñemos, no importa qué tan correcta sea la doctrina con la que hablamos, si no hay una expresión de Cristo en lo cotidiano, en nuestra vida diaria, todo lo demás es puro ruido que estamos haciendo. Somos como un metal que retiñe, como un címbalo que suena nada más. Y porque el alma puede imitar una vida espiritual, pero solamente por un tiempo. Puede producir palabras, puede tener buenas actitudes esa vida espiritual, pero
tarde o temprano lo que no ha sido trabajado por el Señor va a ser expuesto, porque todo va a salir a la luz. Y esa exposición comienza en nuestra casa. Allí es donde te empiezan a ver, ¿no? Ahí es donde realmente la gente que vive en casa te conoce. Como ese ejemplo que siempre el pastor lo habla, siempre. Que solamente los de la casa conocen a aquel que nosotros podemos conocer así nada más por encimita, de lejos, ¿no? Así que ahí se expone tus fallas, tu indiferencia, tu vida, tus resultados, ahí están expuestos. Y el Señor no tiene prisa por producir siervos. Dios es suficiente para Él mismo, para su obra. Él tiene urgencia de formar vasos útiles para su reino, para sus propósitos. Esos vasos útiles toma tiempo formarlos y toma mucho tiempo a veces. Yo veo como un Moisés, ¿no? 40 años en el desierto formándose, como un Abraham, más de 25 años tratando Dios con él para formar ese vaso útil para él, para su propósito. Y es en ese tiempo oculto, en lo doméstico, en lo cotidiano, que Dios está formando ese vaso útil que Él necesita, ¿no? Y yo no sé si te has dado cuenta que tú estás siendo formado por Dios el día de hoy. ¿Ya te diste cuenta? ¿O ustedes no pasan nada de esas cosas en su casa? Estamos siendo formados por Dios en nuestra casa, pero la cosa es que si estamos dispuestos a morir, como ese grano de trigo, ¿no? En lo pequeño, en lo íntimo, para impactar en lo grande. Que la gente te vea y sin saber por qué, la gente ve algo diferente en ti. La gente dice, ¿qué tienes, no? ¿Por qué sonríes tanto? ¿Por qué estás tan feliz? Y la gente pues cree que porque estamos viviendo cosas muy bonitas, pero es la vida que impacta a otra gente, ¿no? En lo público. Y el hombre que no ha sido probado en la vida familiar realmente aún no ha sido probado en nada, en nada. Así que Dios no ha empezado, Dios está contigo, pero Él no ha empezado a formar ese vaso útil, ¿no? Y Él dice, en vasos de barro, dice Dios, que Él pone su presencia, en vasos de barro. Y nuestra casa es el primer altar donde Dios examina si el sacrificio es verdadero. Así como Cristo fue examinado, ¿no? Si el sacrificio que iba a hacer era verdadero, así nosotros también somos examinados en esa cruz de nuestra casa. Porque a veces es una cruz, ¿no? Decir, es esto que me tocó vivir, ¿no? Así que es el primer altar donde Dios nos examina, es el altar de Abraham. Cuando le dijo, entrégame a tu hijo, le pidió una prueba cotidiana, una prueba casera. Entrégame a tu hijo. O sea, Dios estaba tratando con Abraham en lo íntimo, en lo personal, en su casa, ¿no? Porque a veces en la casa tenemos lo más valioso, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pedido Dios que le entregues a tus hijos? ¿Cuántas veces? Y nosotros, imagínate que Abraham sabía que era para sacrificio, que era para matarlo, y nosotros, Dios nos los pide para ayudarnos, y ni así entregamos a nuestros hijos, ¿no? Son nuestros. O sea, yo puedo hacerlo. Ahí como viene en Génesis 21:12, otra prueba para el ego de los hombres, a lo mejor, cuando Dios le dijo a Abraham, haz todo lo que Sara te diga. Y los hombres, jamás, ¿no? Jamás vamos a hacer eso, lo que la esposa diga. Entonces, Dios no está buscando
padres perfectos, ni esposos ejemplares, ni hijos obedientes. Dios no está buscando eso en nosotros. Dios no está esperando que nosotros seamos eso. Él busca vasos dispuestos, donde Él pueda trabajar, en lo íntimo, en casa, ¿no? Vasos que acepten a morir a su forma de pensar, a su forma de pensar, a su manera de reaccionar, a su derecho de tener siempre la razón, o lo que es lo mismo, vasos que quieran ceder el que son un contenido para que Dios deposite algo de Él en ellos. Y nosotros nos vaciemos de todo eso que nosotros somos. Vasos que aprendan a callar cuando podrían hablar y decir lo que quieren, decir cómo se sienten o lo que quieran decir. Vasos que sirvan cuando nadie se lo merece, o que perdonen sin que se lo pidan. Ese tipo de vasos busca Dios. Vasos que den sin que se lo reconozcan. Aquí nadie sabe quién da tanto. Aquí solamente la gente da y pues nadie te va a reconocer más que Dios. Dios es el que sabe, ¿no? Nosotros no. Yo no sé cuánto da cada uno, ¿no? Así que estos son los procesos invisibles que definen el peso espiritual de un hombre, de una mujer, de una persona, ¿no? Definen su autoridad espiritual. Este es el proceso, no son los dones que tú tengas, no es la elocuencia con la que tú hables, no es la actividad ministerial que tengamos en este lugar, es la cruz en nuestra casa quien ha formado lo que cada uno de nosotros somos, ¿no? Es la muerte del grano en la tierra, en lo oculto, es la vida que muere en lo común para poder resucitar en lo eterno. Yo no sé si se están sintiendo incómodos, pero Dios es muy claro, ¿no? Todo esto es la Escritura. No puedo traerles versículo de cada cosa, pero todo esto es la Escritura. Y ¿sabes qué? Siéntete amado por Dios, porque Él nos está hablando directamente al corazón, directamente, a lo mejor ahí donde nos duele, ¿no? Donde estamos reconociendo que, oh Dios, estoy fallando, ¿no? No estoy dejando que Dios trabaje en mí. Pero Dios quiere hacer esto porque nos ama y para poder resucitarnos en lo eterno. Porque Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Y ahora está en gloria, y ahora está a la derecha del Padre, porque Dios quiere lo mismo para nosotros. Y estar en la cruz o estar en ese ciclo de que el grano esté muriendo no es nada más una sola vez, es algo continuo. Es algo continuo, es una semilla que muere y luego otra. Probablemente hoy mueres en lo verbal, ya no hablas tan así, ¿no? Como tú hablabas, ya no eres grosero, no sé. Pero mañana vas a tener que morir en lo emocional, porque a veces somos muy emocionales, ¿no? Y todo nos afecta. Vamos a tener que morir en lo financiero. Cuando nosotros hemos aprendido a dar el diezmo, la ofrenda y somos fieles, hemos aprendido en lo financiero y nos hemos vuelto un vaso útil para Dios, para su reino, en la iglesia, ¿no? Para que mueras en tus propios planes, porque cada quien tiene sus propios planes y muchas veces Dios está fuera de ellos, ¿no? Así que la cruz va profundizando su obra hasta que no queda nada. Dios no vino a mejorarte. Dios vino a que ese grano de trigo muera y que solamente quede Cristo. Que solamente Cristo quede en mí. Que ya todo vaya cediendo hasta que todo Cristo sea el que se vea, ¿no? Porque a medida de que uno crece en el Espíritu, el Señor va ampliando su trato. A medida que uno va cediendo, que uno va cambiando, siendo transformado, Dios va ampliando su trato.
en la casa, ¿no? Cristo con el esposo, Cristo con la esposa, Cristo con los hijos, Cristo en lo invisible, Cristo ahora sí que moviéndose en todo lo cotidiano que sucede en mi casa. O sea, en todo lo que puede suceder, a lo mejor falta dinero, a lo mejor hay enfermedad, Dios, Cristo moviéndose porque Él ha ido profundizando su obra en nuestra vida, en la vida de mi esposo, en mi vida, en la vida de mis hijos, en las finanzas, en la salud, en la paz, en todo. O sea, Cristo se va extendiendo, ¿no? Y a medida que la cruz va haciendo su trabajo en lo más íntimo de tu casa, tú comienzas a notar que el verdadero avance espiritual no se manifiesta en experiencias súper extraordinarias, ¿no? Que digas tú, wow, ¿no? Sino en esas reacciones cotidianas transformadas. Porque sí nos vamos transformando, ¿no? Yo lo puedo decir por experiencia, ¿no? Yo empecé a ver cuando Dios empezó a trabajar en mi esposo, porque su carácter empezó a cambiar, sus palabras empezaron a cambiar. Y todavía nos falta, ¿no? Porque hasta el último día Cristo seguirá trabajando en nuestra vida. Entonces, no se trata de cuánto oras en la reunión de la iglesia, sino cómo respondes a una palabra hiriente que recibes en tu casa, que te da tu esposo, o que tus hijos, no sé, no se trata de qué tan profundo enseñas las escrituras, sino cuán profundamente has aprendido a guardar silencio cuando tu alma quiere decir todo lo que quiere, con el coraje que siente, con la emoción que siente. O sea, ahí es cuando Dios está transformándonos, ¿no? Cuando empezamos a aprender a callar, a ser prudentes, pues tú simplemente traslada esto a tu vida, a tu casa, a lo que pasa cada día en lo cotidiano, ¿no? La obra de Cristo en tu vida no se manifiesta en tu servicio a Dios. Qué tan bueno seas para hacer lo que haces, qué don tan bueno te ha dado Dios, sino que la obra de Cristo se va a manifestar en la cocina de tu casa, en la recámara, en el comedor, en el patio, cómo te levantas cada mañana, con qué gusto das los buenos días. A veces ni los buenos días damos, ¿no? Llegamos como si la cocina estuviera sola. A mí me pasa a veces. Y ni siquiera, ¿no? Tenemos una palabra, o sea, ¿cómo te sirves una taza de café? Avientas la cafetera, quiebras la taza, en cómo cargas con los errores ajenos sin criticar y sin murmurar. Qué fuerte, ¿verdad? ¿No? No, bueno, pues ahí es donde Dios busca formar a Cristo en tu vida. Ahí es donde Dios busca formar a Cristo en tu vida, porque el hogar es la tierra elegida por el Padre. O sea, Dios nos hizo de tierra, ¿no? Y ahí es de esa tierra, Dios eligió formar a Cristo. Dios no eligió formar a Cristo en el universo, en el mundo entero, en la vida de cada uno, en esa tierra, ¿no? Elegida por el Padre para enterrar la semilla de su propósito en ti, porque todos tenemos un propósito en Cristo. Y si no lo hemos hallado y si ni idea tenemos de cuál es ese propósito, pues es que Dios no ha empezado a trabajar contigo en tu casa. Por eso no lo hemos encontrado. Dice el Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate cómo Dios no está hablando aquí de púlpitos, ni de ser famosos, ni que todos te busquen, sino en lo íntimo y en lo secreto. No hay otro lugar que revele con tanta precisión
si estamos viviendo por la vida de Cristo o por el esfuerzo de nuestra alma o por la apariencia. O sea, no hay lugar donde se manifieste tan fuertemente, ¿no? Uno puede ser fiel en la iglesia, muy fiel, amable en público, amable con la gente, muy espirituales los domingos, por supuesto que sí, pero todo eso puede ser el disfraz de una alma que no ha sido quebrantada. Simplemente puede ser una apariencia, ¿no? Y sabes que en el hogar no se permiten disfraces. No te puedes poner un disfraz en el hogar. En el hogar no se actúa. Allí es donde verdaderamente se vive, tal y como somos. ¿No es cierto? Y lo que se vive, si no ha pasado por la cruz, tarde o temprano se convertirá en el techo de nuestro crecimiento espiritual. La gente muchas veces dice, yo ya me voy a otra iglesia porque aquí no crezco, aquí. Tú sola te pones un techo en tu vida, porque no permites que Cristo trabaje en ti en lo secreto y en lo íntimo, que es en nuestra casa, ¿no? Porque no hay crecimiento sin muerte, no hay resurrección sin sepultura y no hay fruto sin una semilla rota. Una semilla que ha sido quebrantada. Y en la vida de familia Dios permite situaciones aparentemente insignificantes para aplicar su trato personal, como dice 2 de Corintios 4:17, que no lo apunté, pero dice que Dios nos permite pasar ¿y hasta ahí? Es por esta leve tribulación momentánea, ¿no? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que Dios permite situaciones en tu casa, difíciles a veces con tus hijos, con tu esposo, en las finanzas, en la comunicación, en el acuerdo, o sea, que dices tú, esto ya no puede ser, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Y nosotros empezamos a orar y a reprender a los demonios, ¿no? Y, ¿sabes qué? No son demonios. No son ataques del enemigo. Son escenarios preparados por el Espíritu Santo para producir quebrantamiento en el grano, para que el grano se rompa, para que el grano muera y salga un fruto. O sea, Dios está tratando con nuestra vida. Por eso Pablo nos decía, esa tribulación va a producir un gran peso de gloria, porque va a brotar una vida nueva, ¿no? En nuestra vida. Y la cruz no se manifiesta cuando algo grande nos golpea, cuando algo muy grave nos está pasando, sino cuando algo pequeño está tocando una fibra sensible de nuestro ser. O sea, así como que le das en el punto, ¿no? De dolor a la otra persona. Y eso es como que un orgullo que no ha sido tratado en nuestra vida, ¿no? Y es precisamente en esos momentos donde la semilla tiene la oportunidad de morir. Dios todos los días, muchas veces, nos da la oportunidad de que esa semilla que Él sembró en la tierra de nuestra vida tenga la oportunidad de morir, que nosotros cedamos, que suframos el agravio, que, bueno, dices tú, me dan ganas de matarlo, ¿no? Me dan ganas de matar, pero que digas tú, Señor, yo bendigo a esa persona, yo levanto la vida de mis hijos o lo que esté pasando, ¿no? Así que, pero pues la mayoría de nosotros huye de esos momentos, ¿no? Lucha, se defiende, reacciona, y así pues para proteger su alma, porque no queremos ser dañados, ¿no? Y como dijo el Señor, si el grano de trigo no muere, queda solo, queda solito ahí el granito de trigo, de lo que sea.
Y una persona que queda sola no puede ser parte de un cuerpo, porque está sola. No puede ser parte del cuerpo de Cristo, no puede ser uno con los demás, no puede ser el esposo de la esposa, no pueden ser uno con los hijos. Y así hay divisiones pues en el hogar. No puede, ese grano que queda solo no puede multiplicarse, porque está viviendo para sí mismo. O sea, el grano está ahí con la vida adentro de él, una vida con mucho potencial si se siembra. Pero si se queda solo, ahí la vida de ese grano, ahí se queda. Y eso pasándolo a nuestra vida es, aunque tengamos comunión aparente, pero si ese grano de trigo no muere, va a quedar solo. Va a quedar solo. Por eso Dios insiste tanto en enterrar la semilla, no para destruirla, sino para liberarla de sí misma a una vida expandida, una vida fructífera, una vida que se multiplique, ¿no? Y el grano de trigo, mientras está entero, mientras está ahí solito, es inútil, no sirve para nada en un saco, en una mesa, en un frasco. Ese grano ahí está, es inútil, porque no puede alimentar a nadie y no puede producir nada. Entonces, nosotros somos ese grano que tiene que morir, ¿no? A nuestra propia vida y dejar que Cristo sea el que empiece a transformarnos y empiece a darnos ese poder espiritual, a darnos ese amor, a darnos esa paz que necesitamos para vivir dentro de la casa, ese amor que necesitamos para darle a los hijos, para darle a la esposa, al esposo, porque se necesita el amor en una casa, se necesita que haya paz, se necesita que haya alegría, que haya vida de Dios en la casa. Y eso no lo produce Dios, lo producimos nosotros, porque Dios está en nosotros. Dios vive en nosotros. Y lo decimos, ¿no? Cada rato, Dios vive en mí. Amo a Dios. Yo le pido a Dios que me transforme. Yo le pido a Dios que me use. Yo le pido a Dios que haga una obra grande en mi vida y en la vida de mis hijos. Pero no estamos dispuestos a morir, a ser quebrados como ese grano. O sea, duramos enterrados. Dios llega a nuestra vida y nos entierra en esta tierra que somos nosotros, y ahí podemos durar años y años y años, y ese grano nunca va a dar fruto, porque necesita ser quebrantado. Nuestra vida necesita ser quebrantada. O sea, nosotros a veces sí, pues Dios nos quiere fuertes, ¿no? Pero fuertes porque Él está con nosotros, no fuertes con nuestras fuerzas, porque tarde o temprano nos vamos a cansar, nos vamos, en nuestras fuerzas nos vamos a debilitar y no vamos a poder sostener un matrimonio, unos hijos, una familia, que digas tú es muy grande la carga económica, ¿sabes qué? Dios lo va haciendo todo día a día. Yo recuerdo cuando estaban todos mis hijos chicos y que estaban todos en la escuela y por todos teníamos que pagar colegiaturas y Dios nos proveía de una manera impresionante, como Él nos daba para pagar todo lo que se necesitaba, ¿no? En las escuelas. Y Dios se encarga de nuestra vida cuando nosotros realmente se la entregamos. ¿Para qué? ¿Para qué le entregas tu vida a Dios? Para irte al cielo. Pues sí, te vas a ir al cielo, pero ¿qué es lo importante? Nuestra vida aquí en la tierra. Aquí es donde necesitamos a Dios. En el cielo ya no vamos a tener las necesidades que tenemos ahora, ni vamos a tener el cuerpo que tenemos ahora. Vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿no? Yo no sé qué tanto, pero no me quiero expandir en eso, ¿no? Pero cuando
cuando muere esa semilla, cuando se desintegra, entonces su interior comienza a trabajar en la nueva vida. Empieza a brotar esa nueva vida en Cristo. Yo recuerdo que cuando yo le entregué mi vida a Dios y le abrí mi corazón, yo desde ese momento yo vi la vida diferente. Yo vi la luz del sol diferente, vi los árboles diferentes, y yo siento que ahí empezó un proceso Dios a hacerlo en mi vida. Y de veras que hasta el día de hoy sigue Dios trabajando. Y sí es cierto, a veces vamos caminando, ¿no?, con Dios, en cosas buenas, en cosas tristes, en cosas muy alegres, y a veces como que retrocedemos y volvemos otra vez, ¿no?, al enojo, a muchas cosas emocionales o en nuestra vida que nos va mal. Pero ¿sabes qué? Dios no te deja solo. La obra que Él ha empezado, Él la va a continuar día a día. Él no va a permitir que ese grano de trigo que Él sembró, porque Él es el sembrador, dice la palabra, Él no va a dejar que ahí se quede. Él va a empezar a regarlo, va a empezar a traer situaciones, como leíamos ahorita, ¿no?, en 2 Corintios. Él va a traer a veces tribulaciones, porque Él quiere que tú quebrantes tu corazón delante de Él, dependas de Él, confíes en Él. Y tener fe no es simplemente andar muy alegre. No, tener fe es estar quebrantado delante de Dios. Es estar confiando en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Allí es donde la fe se puede ver y Dios está contento de vernos de esa manera. Y solo la vida del Espíritu Santo es que puede multiplicarse en nosotros. Solo la vida del Espíritu Santo hace que haya fruto en nosotros. Porque dice la palabra que el fruto es del Espíritu, no es nuestro. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, todo el fruto es del Espíritu. Pero como hemos sido vasos donde el Espíritu Santo empieza a trabajar, se puede manifestar esa templanza, esa paciencia, ese perdón, todo lo que el Espíritu Santo necesite, que nosotros trabajemos en ello, que nosotros echemos a andar su presencia y que verdaderamente se vea ese fruto. Se vea, ¿no?, que diga alguien, mira, qué bondadosa es esa persona, qué paciente es, qué generosa, qué alegre, cómo transmite paz. O sea, es el fruto del Espíritu exponiéndose, ¿no? O sea, exhibiéndose. Es el Espíritu Santo exhibiéndose en nuestra vida que no merecemos nada de Dios. Pero sin embargo el Espíritu Santo está en nosotros. Dios nos ha dado lo más grande de Él. Nos ha dado su esencia, su espíritu, nos ha dado su imagen, su semejanza, nos ha dado su amor. Ha venido a salvarnos cuando nosotros estábamos muertos, cuando estábamos ahí tirados sin ningún valor, cuando estábamos perdidos, fracasados, aun cuando tuvieras mucho dinero, muchas propiedades, pero sabes que tú estabas perdido, estabas muerto, y Jesús vino a dar vida a los que están muertos. Él vino a dar una vida nueva a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, porque todo eso proviene de Dios. Dios te ha dado una familia. Dice la palabra que a los hombres no les dicen, si hayas esposa, hayas el bien. Hayas el bien, o sea, todo bien en tu vida. Simplemente porque tienes una esposa. A lo mejor no es con el carácter que tú quieres, no, cosas no te gustan, pero tienes el bien, dice la palabra. Y Dios no se equivoca, ¿no? Y dice que los hijos son
como flechas en manos del valiente, ¿no? Que tú los envías a la vida dirigidos a triunfar, dirigidos a caminar con Cristo, a estar establecidos en Dios. De verdad que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es maravilloso y nosotros necesitamos, ¿no? Tener una revaloración de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos, y estar conscientes de que Dios está en tu casa. Dios está contento de que vengas a la iglesia y que vengas con la actitud de aprender, de recibir, ¿no? De escuchar la palabra, porque a veces venimos, pero no oímos nada, no recibimos nada, y es como si no hubiéramos venido, aunque sí viniste. Entonces no recibiste nada, pues no viniste a Dios, viniste a un lugar nada más. Pero sabemos que cuando nosotros cruzamos la puerta y entramos, no entramos a un salón, entramos a un espacio espiritual donde Dios está presente, donde su Santo Espíritu está moviéndose con poder, con autoridad, y que está aquí por ti. Él a veces te levanta, te dice, ándale, levántate, hijo, vamos a la iglesia, vamos a que aprendas, hoy va a haber algo, un regalo para ti. Pero, pues, ¿qué pasa? El hogar, ¿no? La camita, las cobijas, el frío, todo, ¿no? Todo nos hace que la carne se enseñoree, ¿no? Sea el rey de tu vida. Así que solo la vida del Espíritu es que puede multiplicarse en nosotros, es la que puede alimentar a otros. La vida del Espíritu alimenta a otras personas, y no personas de la calle o de allá de donde tú vas. Alimenta a las personas de tu casa, porque ese trigo, ese grano de trigo que cae y muere, empieza a producir alimento, empieza a producir pan, el pan, ¿no?, de la casa de Dios. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y es ese pan que se empieza a crear, a hornear en nuestra vida para alimentar a otros. Empieza a alimentar a tus hijos, a todos los que te rodean. La vida ya no está encerrada en sí misma, en ese grano, sino que ha sido liberada para fructificar. Empieza a dar más fruto, más trigo, más trigo, más trigo, hasta que se llenan, ¿no?, los graneros de nuestra vida. El hogar es el primer terreno de la edificación del reino. No sé si tú te has dado cuenta que el hogar es lo primero que Dios alcanza. Y si ahí no hay vida de resurrección, vida que ha fructificado, toda nuestra vida será un pesado esfuerzo humano, que al final de cuentas vas a terminar desilusionado de la vida, triste, solo, porque no supiste quebrantar ese trigo, ¿no?, ese grano que es tu vida. Entonces, así se va a convertir nuestra vida, un pesado esfuerzo humano. Dice, ya para terminar, dice Salmo 101:2, quiero triunfar en el camino de la perfección. ¿Quién no quiere triunfar, no?, en un camino perfecto? ¿Cuándo me visitarás?, dice el salmista. Pues a Dios, ¿no? Pero si ya nos visitó, ya Cristo vino y se quedó con nosotros. Nosotros no tenemos que hacer esa pregunta, sino decir, quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Y con esto tenemos que salir esta mañana del camino de la perfección. No es que Dios quiere que tú seas perfecto, que no hagas ningún error, que seas impecable. No, el camino de la perfección es Cristo. Cristo es el camino de la perfección.
y con que Él esté con nosotros y nosotros vayamos con Él y vayamos caminando día a día. Y si tienes que llorar, llora, y si tienes que pedir perdón, pide perdón, y si tienes que obedecer, obedece, y si te tienes que callar, pues cállate. Si tienes que hablar, habla. Si lo tienes que hacer con amor, hazlo con amor. Si lo tienes que hacer con fuerza, hazlo con fuerza. O sea, Cristo va en ese camino guiándonos, enseñándonos, porque ha fructificado en nosotros. Y así debemos de nosotros vivir con esa integridad de corazón en nuestra casa. No dice que en la iglesia, no dice que en tu servicio a Dios, ni en el lugar santísimo, ni nada de eso. Dice en tu casa. Así que vamos a darle gracias a Dios esta mañana por nuestra casa. A lo mejor no es la casa que tú quieres, no está tan bonita como tú quieres, no tiene las cosas que tú quieres, pero es tu casa, es tu bella casa, es lo íntimo que hay en ti, es donde vive toda tu familia. Y vamos a darle gracias a Dios por nuestra casa, porque ¿sabes qué es nuestra casa? Es el taller del alfarero. ¿Se acuerdan de esa palabra? En Jeremías 18:1, ¿qué dijo Dios? Que una palabra vino a Jeremías de parte del Señor y le dijo, levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero. Dios nos envía a la casa del alfarero. Esta es una casa del alfarero, donde Dios dice, y allí te comunicaré mi mensaje. Dios hoy te ha dado un mensaje en la casa del alfarero y te ha hablado muchas cosas que tú tienes que meditar, que cambiar a lo mejor con el poder del Espíritu Santo que mora en ti. A lo mejor has estado resistiendo ese poder, esa autoridad, has estado resistiendo por a veces salirnos con la mía y tú sigues igual y sigues hablando de la misma manera o pensando o criticando, no sé, que nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios para hacer los cambios en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a valorar nuestra casa, y nuestra casa no es el edificio, no es las paredes, tu casa eres tú, quienes vivan en tu casa, pues, no tiene que ser tú, tu esposo, porque hay casas que nada más está la mamá, los hijos, o el papá, los hijos, o los nietos, y los tíos, y vive toda la familia ahí, ¿no? O sea, vamos a valorarla, vamos a bendecirla, y vamos a conducirnos con integridad de corazón en nuestra casa. Ser reales, ser verdaderos, como Dios es verdad y como Dios es real. Porque si nosotros no podemos vivir en nuestra casa de esa manera, es porque Dios no se ha hecho real en nosotros. Dios no tiene permiso tuyo de trabajar contigo ni de trabajar en tu casa. Entonces tu casa será un desastre. Pero nosotros tenemos que tener esa sabiduría, esa integridad de corazón, y como leíamos ahorita, en la verdad y en lo íntimo, en lo secreto, Dios nos está haciendo comprender sabiduría esta mañana, la sabiduría que viene de Dios. Tenemos que conducirnos con esa sabiduría en nuestra casa y con amor. Amén. ¿Cuántos han recibido? Yo sé que a lo mejor se enojarán conmigo esta mañana, ¿no? Pero ustedes reclámenle al Señor, porque ha sido palabra de Dios y ha sido una palabra muy específica que Dios me habló para este día. Así que Dios nos conoce, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu casa, Dios conoce tu corazón, tu alma. Él conoce el espíritu que ha puesto en ti, y nosotros tenemos que simplemente decirle, Señor, pues aquí estoy, quebrantada. Y tenemos que empezar a decirlo, a mencionarlo, aunque no lo estés.
Señor, aquí estoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer, ya para salir, una oración. Te doy gracias, Padre. Gracias por esta casa, Señor, porque esta es tu casa espiritual, donde están tus hijos, en donde tú quieres trabajar con cada uno de ellos. Tú sabes las necesidades que hay, Señor, y tú has prometido suplirlas. Pero también sabes, Señor, qué necesidades hay en donde tú tienes que intervenir en nosotros, donde tú tienes que empezar a ponernos una rienda, como vulgarmente decimos, y donde cada día que pase, cada mañana, cada noche, nosotros meditemos qué ha pasado este día, qué hice, cómo hablé, cómo pensé, por qué estoy deprimido, por qué estoy enfermo, por qué pasan tantas cosas, por qué todo me pasa a mí. ¿Sabes? Solamente ríndete a Dios, ríndete a Jesús y quebranta tu corazón delante de Él y dile cuánto le amas, dile que anhelas que su presencia viva contigo y viva en tu casa y que alcance a todos tus hijos, cuando te alcance a ti, cuando se quebrante ese grano de trigo que eres tú, se van a ir quebrantando todos los demás, porque su presencia ya está trabajando en la casa. Así que, Señor, yo te doy gracias esta mañana porque ha sido maravilloso, ha sido bueno, Señor, al hablarnos con tanta intimidad esta mañana, porque te pertenecemos, porque estamos en casa, y en casa se tratan los asuntos más feos, o se lavan los trapitos, ¿no? Como dicen, en casa se hace. Y tú, Señor, has expuesto nuestra vida, no delante de la gente. Nos has dicho, yo te conozco, yo sé cómo vives, yo sé cómo te levantas, te duermes, te paras, cómo vives cada día. Y yo quiero estar contigo en tu vida para que haya mucho fruto para mi reino. Gracias, gracias, dale gracias a Dios.